Mi Wisconsin, buenos días. Bueno, esperando que todo el mundo esté conectándose poco a poco. Hoy quiero hablar de un tema que creo que una vez abramos los ojos, escuchemos la información que tenemos y los datos que les traigo el día de hoy, es bien importante que le pongamos mucha atención, sobre todo porque son nuestros jóvenes y es bien importante que tengamos esa información, sobre todo con los datos que voy a leer. Hace más o menos una semana, si no estoy mal, eh, el Departamento de Salud del condado publicó una información que es bien importante y que posiblemente pues, no se ha visto y nadie ha hablado del tema. Y es importante leerla y precisamente voy a leer un poco de esta información, pero también hoy tenemos que hacer de alguna forma ser proactivos en la noticia, en la información, y por eso invitamos también a Beatriz. Ahorita vamos a tener a Beatriz, pero primero quiero que ustedes escuchen esta información porque es importante. Primero, las tasas de infección y muerte del COVID en el 2019 de la población hispana fueron altas y fueron las peores del país. Los hispanos tuvieron casi el doble de probabilidades de morir por COVID-19 en comparación con la comunidad blanca. Las tasas de pobreza infantil de los hispanos son más altas de las cualquier otro grupo racial. Los hispanos son el grupo racial étnico más joven del país, con un tercio de su población menor a 18 años de edad. Estos son datos que son bien importantes tenerlos, pero también es bien importante el tema de Wisconsin, porque cuando estamos hablando del tema de Wisconsin, es algo que nos debe preocupar. La población hispana de Wisconsin creció en un 33% entre 2010 y 2020. Más de la mitad del 52%, es decir, el 52% de los jóvenes hispanos adultos entre 18 y 24 años en Wisconsin experimentan algún tipo de salud o problema mental, más alto que el promedio nacional, que equivale a un 44%. Cuando estamos hablando más de la mitad de la población, un 52%, es alto. Y estamos hablando por los números mucho más grandes todavía cuando estamos refiriéndonos a la población hispana a nivel nacional. Entonces, la pandemia nos dio duro, pero es importante que nosotros como hispanos empecemos a mirar los datos que está arrojando ahora la comunidad, porque tenemos que ser proactivos en cómo vamos a ayudar a nuestra comunidad después del COVID, porque es lo que nos está pasando ahora. Bueno, y precisamente para de alguna manera ser proactivos en estos datos, porque la idea no es solamente quedarnos en estos datos que dice que tenemos una población hispana joven con problemas mentales. Invitamos a nuestra psicóloga, a la mujer que ha estado siempre apoyándonos en temas bien importantes durante la pandemia y que nos sigue ayudando. Beatriz Botero está por aquí. Beatriz, buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Aquí en Wisconsin, en Madison, está haciendo tiempo frío, pero todavía muy bonito los colores. Sí, todavía está entre amarillito y rojito. Ya pasó el verde y empiezan a caer las hojas, pero esta me parece muy buenísimo, parece excelente. Beatriz, cuéntanos un poco de ti, porque mucha gente ya te conoce, pero también hay otra gente que es nueva para ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y para que la gente te conozca. Bueno, yo he dedicado mi vida a estudiar como dos disciplinas. Una es la literatura contemporánea y otra, sobre todo latinoamericana, y otra es la psicología, para entre las dos disciplinas tratar de entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Trabajo como profesora, soy profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison en el programa de estudios liberales. Y ya. Yo creo que es muy cortico, digamos, dejémoslo así, pero ya tiene muchos más milagritos por ahí para escondidos, que eso es bien importante que la gente ve. Beatriz es una mujer que nos ayuda bastante a entender mucho las problemáticas que hemos tenido durante la pandemia y que gracias a ella nos ha dado muchas luces de cómo manejar cierto tipo de problemas. Hoy vamos a hablar precisamente del problema que estaba anunciando al principio, de los jóvenes, porque precisamente los jóvenes en estos momentos son los más afectados a nivel nacional, en todos los niveles, en todas las razas, los jóvenes hispanos. Beatriz, ¿por qué crees tú que nuestros jóvenes y no otro grupo son los más afectados? Bueno, yo quiero empezar un poquito desde atrás.
como Ujú, siempre me gusta empezar desde la base, ¿qué es la adolescencia? Porque, porque la adolescencia es un momento en la vida de todo ser humano que si pasamos esa etapa, es una etapa llena de cosas, de altibajos, básicamente. ¿Qué es la adolescencia? Bueno, se dictamina que la adolescencia comienza cuando aparecen los signos de pubertad, es decir, que el cuerpo del adolescente empieza a cambiar, que empieza a tener ya menos interés en jugar con cositas manuales y más estar con los amigos. Se habla de tres épocas de la adolescencia. La adolescencia temprana, que va más o menos entre los 10 y los 13 años, que ahí es cuando están las hormonas y toda la parte del cuerpo como explotando, y eso pues como todos ya sabemos, las hormonas y los neurotransmisores tienen una incidencia directa con el estado de ánimo de la persona. Esta es la primera, la temprana, de 10 a 13, es cuando aparece el acné, es una época en que los niños están empezando como a dejar de ser niños, pero todavía son muy niños. Luego viene la adolescencia media que va de 14 a 16. Ahí hay todavía más independencia, más deseo de hacer oposición a los padres. Yo hablo de oposición, no todos los adolescentes son así, pero de alguna manera o de otra, los adolescentes, ¿qué es lo que están haciendo? Están finalmente rompiendo, y hablo de la palabra romper porque generalmente es violenta esa ruptura con las ideas de los padres. Y a veces esa ruptura es violenta no porque ellos no vayan a seguir de pronto las conductas que los padres han enseñado, sino porque es un momento para poner a prueba lo que ellos son y los límites que los padres han puesto. Entonces, si Yo tu eso, padre... lo que acaba de di- decir, Catrina, me parece que es bien importante. Eso es una ruptura entre lo que era como un niñito chiquito, tranquilito, y va a salir de su huevito. Entonces, yo pienso que es importante como esa analogía, esa visualización que tú acabas de decir, que es como una ruptura. Es una ruptura de lo que los papás querían a lo que él quiere. La diferencia es que no es una ruptura de un día para otro. O sea, no es que hoy está todo unido y mañana ya se rompió, sino que es una ruptura que va y viene. Porque eh, aunque la adolescencia tardía, que me faltó contarles, va hasta los... En realidad no dicen hasta cuándo, en realidad dicen después de los 16, porque hay gente que puede tener más de 40 años y todavía comportarse como un adolescente, no tener como esa cohesión que tiene el adulto. ¿Qué quiere decir esa cohesión? Como entender que las circunstancias de la fuera no todas las puedo controlar, y las que no puedo controlar, yo tengo que controlar mi acción, mi actuar. O sea, yo no puedo controlar si está nevando o no, pero yo puedo controlar si me pongo un abrigo o no. Igual pasa con las emociones. Yo no puedo controlar que haya una discusión familiar, pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar. Y eso es lo que hace ser un adulto de un adolescente. El adolescente a veces sabe cómo controlarlo, pero a veces se pierde un poco en su propio ego, en su propia idea de yo soy el centro del mundo, nadie me comprende, nadie me entiende, soy solo. Que es ya hablaré de esa idea de la soledad que todos se exacerba, se vuelve más importante durante la adolescencia. Entonces, el adolescente finalmente está rompiendo con la forma como los papás quieren que sea. Y es muy importante esa ruptura y esa distancia, porque ahí en la adolescencia es que se están incubando lo que uno va a hacer, las ideas de uno. Es una época grande de potencial, es cuando el adolescente está decidiendo qué es lo que va a hacer, por dónde se va a ir, qué es lo que le gusta, qué es lo que no soporta, qué es lo que va a manejar, cuáles van a ser sus problemas a futuro, también se empiezan a ver así, ¿no? Si es una persona que le cuesta mucho ser generoso, seguramente de adulto le va a costar ser generoso. Es una época en donde también se hacen las distancias. Mi padre no era generoso, de pronto yo quiero ser generosa, entonces voy a romper también con eso. A veces las rupturas son desafortunadas,
también. O sea, me quiero retirar tanto de lo que son mis padres que me voy a volver un vago o me voy a dejar involucrar en malas compañías para mostrarle a mis padres que yo puedo más que ellos. O sea, esa relación entre padres y adolescentes es fundamental para construir el sujeto que será futuro. Tengo una pregunta sobre eso, Beatriz, porque yo he visto mucho esta situación en muchos padres, y es que ven, por ejemplo, que bueno, ya tienen su hijo, ya está un adolescente y todo, y ya dicen ellos, bueno, pues ya este muchacho ya lo crecimos, ya está estudiando, ya está en el high school, lo que sea, y él ya tiene su personalidad, entonces dejemos lo que sea así. Pero a veces nuestros muchachos tienen comportamientos que no son buenos, y muchas veces ellos, los papás, como que dicen, como que ya no se pueden meter en la vida de ellos. Es importante, digamos, en este caso, por ejemplo, dejarlos que siguen haciendo lo que están haciendo, así sea malo, o es mejor tomar las riendas y volverlo a tratar como un niño, porque eso es un momento en que los padres no saben qué hacer, si tratarlo como el niño que era antes o ya tratarlo como un adulto. ¿Cuál es el consejo que más podría, en este caso, podría ser mejor para ese tipo de padres que quieren como desde lejitos verlo? Bueno, lo primero es que ser padres hoy día necesitas mucha creatividad, porque ya no es solamente como que te castigo como antes y ya tú vas a obedecerme mañana, no. Entonces, y para ser creativo, hay que ser creativo alrededor de la comunicación. Entonces, si yo le digo a mi hijo, no, 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 pues seguramente no me va a volver a consultar nada, porque pues si siempre mi respuesta es no. Y entonces ahí viene otra vez la relación dual de padres y adolescentes, porque el padre también le gusta el control. El padre está acostumbrado a que el niño de 7 años le obedece, que come y come. Y eso es rico, tener a alguien que uno lo obedezca, porque es parte de mi forma de mostrar amor y cariño, pero también es mi forma de que yo me estoy dando cuenta que se está educando con los preceptos que considero como padre que son. Pero esa ruptura se rompe, entonces el adolescente quiere romper con el padre, pero el padre no quiere romper, el padre quiere que le siga obedeciendo. Entonces, uno de los grandes consejos que yo daría al adolescente es: coja las batallas que quiere tomar. No va a poder seguir tomando todas las batallas. Quiero entender bien, ¿qué dijiste? ¿A quién? ¿A los padres o a Sí, los a los adolescentes? padres. Es decir, no le van a pedir a un adolescente de 14, 15, 16 años que se acueste a las 7:30 de la noche porque mañana tiene que madrugar al colegio, porque eso no va a ocurrir. Eso es una pelea perdida, una batalla perdida. Entonces no peleen esa batalla. Denle el espacio, él sabe que tiene que madrugar y poquito a poco con ciertos, bueno, duérmete ya, vamos a ir apagando luces, pero finalmente si él se quiere quedar hasta las 10, 11, 12 de la noche, se le puede llamar la atención, pero llega un punto en que no se le puede obligar. Entonces, por eso el canal de comunicación, mantenerlo abierto, es muy importante. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo mantenerlo abierto? Bueno, creatividad. Desde escritura, la notica, el post-it en la lonchera o en la cartera o en no sé qué, hasta el pequeño email, hasta el detallito también te compré este pequeño detallito lindo que te gusta, este pan que te gusta o así, porque ¿qué pasa con el adolescente? Quiero Pero contarles un poco. me llamó la atención eso del pan. ¿Qué quieres hacer? Digamos, explícame un poco porque es que detrás de lo que estás diciendo hay mucha psicología y quiero que expliques, por ejemplo, esos tipos de cositas que estás creando en la comunicación. ¿Qué quieres generar en los adolescentes? Me parece Sí, súper interesante lo que estás diciendo. bueno, entonces hay que pensar que el adolescente, en términos psicológicos, está como en una fase de narcisismo grande. Es decir, ellos son el centro del mundo. Les cuesta trabajo pensar en el otro. Les cuesta mucho trabajo. Lo hacen a veces, le ayudan al hermanito, entonces eso pues hay que aplaudírselo, hay que reforzarlo porque lo lograste, hoy bien. Entonces, este pequeño narcisista que ya tiene voz y voto, porque ya no es el pequeño narcisista de 2 meses que todo el mundo le da besos, sino ya es el narcisista que es a veces egoísta, odioso, a veces contesta feo, si no le dan lo que él quiere o ella quiere. Entonces,
drama, 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 porque eso es parte del drama. Cuando hablo del pan es, no tienen que darle un regalo muy grande, no hay que gastarse miles de dólares para que el adolescente sienta que hay ese cariño. A veces un pan que le gusta, un pedacito de, te guardé este pedacito de arepa, bueno, no arepa fría, qué pereza, pero te guardé este pedacito de algo, pues. Y eso, y como ellos son el centro, pues cuando alguien los ve como el centro, pues a ellos les gusta, a todos nos gusta que nos pongan atención. Entonces te compré este pan, te compré este, pensé en ti, vi esta foto, vi este animalito que te gusta y te lo mando. Porque eso es decirle, estoy acá. Esto es decirle, estoy acá. Y de mandarle la foto, de pronto él se va a acercar, el adolescente, a contar algo de, mira, me pasó ayer en el colegio esto. Es crear esos vínculos a través de esos regalitos, de ese acercamiento, de darle, de mostrarle que es importante esa persona, ese niño, ese joven para uno. Pero pasa lo contrario a veces. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, hay muchas mamás que en su afán de poderles mostrar el amor, los explotan de cosas, les dan todo, les dicen sí a todo, si quieren dinero, tome dinero, si quieren un reloj, tome este último celular. ¿Qué pasa en estos casos cuando ya se pasa la mamá y ya deja de, digamos, empieza de pronto hasta abusar dándole cosas al joven? Pero es que ahí ya el problema no es del joven, ahí ya el problema es qué pasa, y es que generalmente los migrantes hemos pasado dificultades o venimos de familias que no tenemos tanto dinero y nos tocó sufrir para tener una muñequita. Entonces vamos con los hijos somos, no solo vas a tener una muñequita, vas a tener 120 muñequitas, porque quiero que tú tengas lo que yo no tuve, ¿no? Y eso pues es muy bello y eso es muy importante porque eso es como voy a trabajar duro para que mis hijos tengan lo que yo no tuve, es algo muy bueno. Pero hay que tener cuidado porque también cuando el pequeño narcisista siente que de verdad es el centro del mundo, pues es difícil poder controlar y decir, voy a mirar a esta persona y voy a poner atención a ver qué necesita esta otra persona fuera de mí mismo. Algo muy importante de ser adolescente es que empieza el adolescente a ver que el mundo está fuera. Entonces, a veces, por ejemplo, actividades como ser voluntario, ir con los padres a ser voluntario, es mostrarle otra realidad, generalmente una realidad más difícil, y además es ver que el mundo no gira alrededor de nuestro pequeño núcleo familiar donde tengo resuelto lo básico, sino que el mundo es mucho más que eso. Y cuando uno logra que su hijo o hija sean centrados y tengan la posibilidad de ver al otro, hacer comunidad, de ayudar al otro, eso ya estamos mejorando el mundo increíblemente. Les quería entonces contar, me voy a volver un poquito en el concepto de adolescencia, porque uno cree que el adolescente es simplemente hay un chino o una china cansona que están ahí pues haciendo drama. Pero resulta que el cerebro del adolescente está en un momento especial. Y les voy a hablar de 3 neurotransmisores que son fundamentales para el desarrollo afectivo. Son la dopamina, la oxitocina y la serotonina. Y estos 3 neurotransmisores funcionan de la siguiente manera. Cuando el cerebro manda una orden de mueva el brazo, ¿sí? Esto pasa a través de las neuronas. Y las neuronas son células que terminan en lo que se llaman las dendritas, y lo voy a poner simplemente como si fueran deditos, ¿sí? Como unas terminaciones de dedos. En la punta de cada dedo hay una bolsa que se abre y se cierra y ahí salen los neurotransmisores y se comunican con la siguiente mano, con la siguiente neurona, y pasa este neurotransmisor y este neurotransmisor pasa al otro y pasa al otro y así se come. Pero esto es a velocidad de la luz. La dopamina y todas estas neurotransmisores en la adolescencia están al punto máximo, están súper sensibles, están deseando esos elementos de neurotransmisor. Y obviamente que la dopamina gira alrededor de los circuitos de
gratificación. ¿Qué nos da gratificación? Todo lo que nos dé placer. ¿Qué nos da placer? Comida, amigos, risa, cuerpo, deseo sexual, todo esto que nos da placer va a ser el número uno en el adolescente. Ahora, pónganlo a estudiar. Ay, no, pero qué pereza. Eso no es tan placentero. Es que estudiar es difícil. Estudiar es lo más fácil que uno puede abandonar porque no es tan placentero inmediatamente. Al contrario, se demora un resto uno en saber si le fue bien en el colegio o no. Entonces, es mejor estar con los amigos. Pues sí, todos lo sabemos, pero en el adolescente, sí que sí, en el adolescente. Porque como está tan sensible la dopamina, entonces es el momento en que se enamoran, por ejemplo, y se enamoran perdidamente, o sea, de alma y sombrero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la frase? Alma, Arma alma, Corazón. No, pero esa es una canción. alma, corazón y sombrero. Bueno, y o se encantan con el grupo de música tal y es que me lo tengo que oír todo y me lo sé todo, o se enganchan con que juegan basquetbol, entonces juegan 23 horas al día basquetbol, y ahí es cuando hay todo, y ahí es cuando uno tiene que estar como padre atento, porque también ahí está el placer de las drogas, que las drogas obviamente son placenteras, por eso si no lo fueran no generarían tanta adicción. Y por eso es importante el canal de comunicación. Sí, tú estabas hablando entonces de los tres neurotransmisores, ¿sí? Que son bien importantes y ojalá la gente que nos está escuchando tenga estas tres neurotransmisores siempre en la vida atentos a estos, porque hacen parte de la vida y más adelante vamos a mirar por qué. Digamos, basado en lo que estás diciendo, ¿qué le dio placer? ¿Qué le dio placer a los jóvenes durante la pandemia? Pues lo que yo pude entender con mis estudiantes cuando volvimos o cuando estuvimos ahí era que todos revaloramos las relaciones afectivas. Los amigos que tuvimos antes de la pandemia y que fueron parte durante la pandemia son los grandes amigos del alma. Esa distancia que se quería poner con los padres no fue fácil porque tú estás viviendo en el mismo espacio. Entonces no tienes cómo comparar, cómo si te pones de mal humor no puedes ir al colegio y ya se te pasa, o ir al parque, o ir al... Todo era más difícil la salida. Y obviamente por eso también se dieron más encuentros entre padres e hijos, porque parte de lo difícil de ser adolescente es que los padres están en una situación difícil. Y ahí quiero no sé si salirme del tema de los tres neurotransmisores e ir a tips o cosas que pueden ayudar a los padres para ellos mismos poder manejar la rabia que les da con los adolescentes. Yo pienso que podemos hacerlo así. Salgámonos un momentico y nos volvemos a regresar porque es bien importante el flujo de cómo lo están manejando. Bien chévere. Bueno, entonces, hay varias cosas, porque da rabia. O sea, además los adolescentes, como están tan sensibles y sus cerebros se están conectando y la idea de personalidad se está creando. Y en la personalidad, por eso tiene que haber rupturas con los papás, porque un niño que es punk, un muchacho que es punk hoy día, normalmente su padre no fue punk. Y normalmente eso es una forma de romper con el padre. Yo voy a ser punk y voy a usar mi pelo azul. Y tú tienes que quererme porque, y sí, lo vamos a querer, pero eso puede generar rabia porque tú tratas de educar a una persona como te educaron a ti, bien o mal, pero así fue. Entonces, que mi hijo quiera o mi hija quiera ser punk para mí, eso nadie me educó qué hacer con un hijo punk. ¿Qué le digo? O sea, y la pregunta grande es, ¿se hace daño con eso, sí o no? ¿Se hace daño con qué ¿Se se hace hace? daño con ser punk? O sea, Oh, ponerse el pelo azul le está haciendo daño al muchacho o a la muchacha. okay. No, entonces, tranquilos. ¿Se hace daño empezarse a cortar los brazos? Ahí sí se hace daño, ahí no hay que estar tranquilos y ahí hay que actuar de una, ¿verdad? Y entonces esas son las batallas que uno va tomando, como bueno, me molesta que tengo el pelo azul, pero bueno, él está bien y puede comer y puede estar bien y bueno, lo acepto.
Porque, y ahí vamos a lo de los neurotransmisores, pero bueno, nos salimos. Entonces, para los padres, escriba un diario cuando esté furioso, pare, es difícil, pero pare, váyase a su habitación y escriba qué le está pasando, qué está sintiendo, qué le gustaría decirle, que todo, escriba. Es difícil, pero es una forma de que no se les salga esa rabia, porque los padres están también en una situación económica difícil, las situaciones de pareja a veces están tensas también, su familia en su pueblo o sus padres, además del trabajo, además de... Entonces, no es una, por eso hablo siempre de dos, es hijos que están buscando la separación, pero son padres que tienen miedo a esa separación y que además están agobiados con la vida, porque la vida es así, la vida llena de agobios. Entonces, eso son. Dos, hay una escala que se la recomiendo en la oficina de salud mental de niños. Hay una escala que aquí la tengo para que ustedes la puedan ver. Es esta escalita, perdón, esta. Se las voy a leer. Entonces, es más o menos como de feliz, tranquilo, contento, a triste, negativo, solitario, a ansioso, preocupado, inquieto, a frustrado, molesto, irritable, a enojado, furioso, explosivo. Entonces, en esa escala de estoy feliz o estoy explosiva, hay una gradiente muy amplia y cada persona también tiene su nivel. Mi nivel de explosividad puede ser muy distinto al tuyo. O sea, mi nivel de explosividad puede ser, me voy y ya. Y otro puede ser que empieza a romper todo. Bueno, no. Cuando ya empieza a romper todo, ya se está pasando de la línea porque eso no es lo normal tampoco. Lo normal no es que tú tengas el derecho de porque te pone bravo a tirar los platos de la mesa. Eso no es normal. Eso ya te está saliendo. Lo normal es que de pronto pegues un grito que no te pudiste contener o dijiste algo que hiciste daño. No, aquí un paréntesis, Beatriz, porque yo he tenido dos mamás que han tenido hijos con ese comportamiento que acabas de decir, que cogen y empiezan a tirar cosas, a romper, y como que quieren asustar a los papás o quieren asustar a la mamá con ese comportamiento. ¿Qué hacen en este, digamos, y quiero hacer solamente ese paréntesis en este caso, qué hacen en esos casos? Bueno, los mismos padres tienen que poner los niveles aceptables e inaceptables. Que rompan las cosas de la casa es inaceptable. Y ante eso tienes que tener un castigo o un límite suficientemente acorde a eso. Cuando hablo de castigo, nunca hablo del golpe, porque el problema del golpe es que siempre va creciendo, va a ir aumentando. O sea, tú si el niño regó el vaso de leche, pues bueno, le pegaste, bien, lo hizo mal. Pero entonces el siguiente no solo regó el vaso de leche, sino que rompió algo, entonces ya es también más golpes. Y la siguiente vez, pues el niño es más grande, hace cosas más malas, entonces ya el golpe ya, entonces toca puño, ok. Entonces ya es mejor no empezar por ahí porque entonces a dónde llego, ¿verdad? Hasta no hay límite de llegar, entonces es mejor. Y los padres, así como los adolescentes son muy hachas, muy, no quiero decir hachas, muy agudos para ver qué es lo que a los padres les da rabia, porque eso sí lo saben rapidito, también lo saben cómo no darles, cómo calmarlos, también lo saben, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hijo empieza a estallar así? Pues hay que decir, esto es inaceptable. Esta batalla me la doy porque esto es inaceptable, es peligroso para ti, es peligroso para mí, esto no puede volver a ocurrir. Y ojalá lo hagan radical la primera vez, para que no haya una segunda. ¿Qué tan aconsejable es llamar a la policía? Si la situación es de peligro, sí, la policía puede ayudar. No es lo ideal, pero si ya se están sintiendo en peligro, claro. Hay que dejar además un récord porque se sabe que también hay casos de violencia fuerte, pues de golpes y de muerte inclusive. Pero no nos hagamos por ahí, Alejo, volvamos otra vez. Entonces, si estás feliz, ¿qué hacer? Ayuda a alguien más, porque eso quiere decir que tienes la energía. Si estás triste, establezca una meta positiva para el día.
Entonces, yo estoy triste hoy, bueno, hoy quiero sembrar una plantica o quiero llamar a un amigo que está enfermo, o quiero, pónganse una meta real, real, no voy a acabar con el hambre del mundo, una meta real para el día que los haga sentir bien a los padres, porque a veces los hijos son más egoístas de lo que uno quisiera, pero eso es parte del proceso y uno necesita a sí mismo ayudarse a que la gente le diga gracias o qué bueno que pensaste en mí. Si está ansioso, preocupado, inquieto en la mitad, hable con un miembro de la familia, con un amigo, eso siempre le cambia a uno la perspectiva. Si está frustrado, molesto, irritable, bueno, aquí hablan de escuche su música favorita o medite, que eso es algo que no todo el mundo sabe cómo se hace, pero básicamente respirar. Respire tranquilo durante más de 8 minutos. Trate de, no de quitarse la mente los pensamientos que no le gustan y solo respire y eso le puede ayudar a centrarse. Y si está explosivo, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero, bótelo físicamente. Entonces, como no quiere pegarle a su hijo, haga ejercicio. Haga ejercicio donde mueva los brazos, brinque, mueva la cabeza, saque esa energía de rabia, porque eso le va a ayudar a calmarse. Respire profundamente. Y a veces, si lo necesita, tome una ducha de agua fría o de agua caliente, que eso también lo calma, ¿no? Pero, pero eso, bueno. Entonces, ya habiendo terminado algunos tips para los padres, si tienes unos adolescentes difíciles, y pues siempre uno puede pedir ayuda, si el adolescente no siente que se le está saliendo de las manos, puede pedir ayuda, puede estar atento a quiénes son los amigos con los que está. Yo sé que no es fácil cambiar a la persona de colegio, de high school, de uno a otro, pero a veces, por ejemplo, si a tu hijo le están haciendo bullying o a tu hija bullying, pensar en una alternativa, porque en muchas ocasiones, aunque los profesores y los padres se metan, los adolescentes pueden ser bastante crueles a la hora de tratar al otro y de disminuir al otro. Parte es su propia inseguridad. Si yo me siento muy inseguro frente a otro, pues voy a tratar de bajarlo todavía más al otro para que yo sobresalga. Y ¿Esa eso es, inseguridad viene de quién? Digamos, ¿esa inseguridad viene de la educación que le dieron los padres? ¿Es una copia de los padres? ¿De qué depende la inseguridad de ese adolescente? la inseguridad, bueno, depende de muchas cosas, porque depende, claro, de sus padres, de cómo lo quisieron, qué tanto amor, qué tanto le hicieron sentir a ese narcisista, ese pequeño narcisista, que sí era el centro del mundo. Y eso es importante hacerlo sentir porque uno de niño lo necesita. Entonces, eso tiene que ver con eh, los estándares sociales también, porque, por ejemplo, si el estándar social es que tú para ser chica tienes que tener ciertas medidas de cuerpo y no las tienes, eso no es que tus padres, eso no tiene que ver con que tus padres te enseñaron o no, sino cómo te están viendo tus colegas, tus compañeros, y cómo tú puedes manejar eso o no más tranquilamente. Porque aunque uno le diga adolescente, ay, no te importe lo que otros dicen, pues la verdad es que a uno se le importa, a todos nos importa. Y si no, solamente hay que mirar cómo disminuyó las ventas de maquillaje durante la pandemia. La gente se maquillaba y se vestía, pues uno lo hace para que los otros lo vean, pues lo vean bien, ¿sí? Hay gente que está devota totalmente a la forma como te vistes, bueno, eso es otro problema, pero a uno sí le gusta que lo vean, y que lo vean y que le digan hola y que alegría verte y no le gusta cuando le dicen, uy, no quiero, pues a nadie le gusta eso. Y si tus colegas te están haciendo esa mirada porque eres con otros, con otra orientación sexual o con otra orientación de tu cuerpo, con lo que sea, eso genera sus consecuencias también. Sí. Estamos con Beatriz Botero precisamente el día de hoy hablando y escuchándola sobre el manejo de la adolescencia
precisamente un aporte que estamos haciendo basado en la información que nos dio el Departamento de Salud que tiene que ver con los niños en Wisconsin, donde habla precisamente de la crisis que tenemos los hispanos, porque los más afectados durante la pandemia, después de la pandemia, perdón, están siendo los jóvenes hispanos. Entonces es bien importante que por eso estamos agradeciendo la invitación de Beatriz, porque ella en su especialidad es ser psicóloga, nos está ayudando a darnos pisticas de qué hacer con los chicos que tenemos en la casa. Hemos visto una cantidad de información excelente de lo que estás hablando, y precisamente estabas hablando, por ejemplo, de los cambios de la escuela, por ejemplo, de posiblemente ayudarle para que pueda pasar a otro lado si hay bullying, pero a veces, por ejemplo, hay otro tipo de situaciones donde es la misma familia la que genera el problema. Y estoy hablando del tema de violencia doméstica para donde los jóvenes son testigos. ¿Qué hacer en esos casos para los papás, para los amigos o para los mismos, o también para los mismos adolescentes que posiblemente estén viendo este programa? Bueno, muy buena pregunta lo que me dices. Pero me quiero, antes de decir eso, de hablar de violencia doméstica, que es muy importante, y qué hacer con ello, quiero devolverme un momentico a lo de los 3 neurotransmisores, Oh, sí. porque precisamente parte, si el adolescente además de estos cambios de neurotransmisores está viendo violencia doméstica, pues su situación de fragilidad es mayor, de vulnerabilidad. Entonces, habíamos hablado que la dopamina, que básicamente es búsqueda de placer, digámoslo así. Tú quieres placer, el adolescente busca placer como sea. Y en lo que encuentra placer, le da toda su energía. Aquello que le da placer, le pone toda su energía, y así sea difícil. Si quiere aprender a ser gimnasta, pues se le mete y hace las horas que sea para hacerlo. Por eso es tan rica esta época en el adolescente. La siguiente es la oxitocina, y esa tiene que ver con las relaciones sociales. Y aquí quiero hablar de la necesidad de sentirnos parte de un grupo. Los seres humanos nacemos con esa necesidad, somos gregarios. Nos gusta estar en grupo, nos importa el que dirán del grupo, nos importa ser incluidos. Por eso para los griegos el peor castigo era el exilio, era sacarlo de la polis, de la ciudad. Todos necesitamos ser parte y ser parte contribuyente. Una de las dificultades de no tener trabajo es que mi grupo, o sea, mi comunidad, o sea, mi país, o el país en el que estoy, o la ciudad en la que estoy, no me está aceptando y no me está valorando mis cualidades como trabajador, entonces no me está dando trabajo. Y estar sin trabajo genera mucha ansiedad, mucho estrés, mucho agobio. Entonces, como la oxitocina tiene que ver con las relaciones sociales, y el adolescente está, por un lado, rompiendo con su familia, porque quiere ser único, quiere desarrollar el gusto por el color azul, que a sus padres nunca les gustó el color azul, entonces ahora lo está desarrollando. Pero al mismo tiempo está con sus amigos, pegado como un chicle, porque los amigos son los que lo valoran, los que les parece interesante hablar de lo que ellos hablan, de los adolescentes, que a los papás les puede parecer un poco tonto, en fin. Todo esto, entonces las relaciones afectivas son muy importantes, y ahí es cuando el bullying produce tanto trauma, y ahí es cuando ser parte, y eso es un cambio hormonal que sube y baja. Entonces el adolescente, mi amiguita hoy me quiere con el alma, o yo la quiero con el alma, y de pronto mañana no la quiero ver. Y no es por nada ni tan grave, sino que mis mismos cambios hormonales, o alguien me dijo algo de ella, entonces y eso se vuelve drama. Y la tercera es la serotonina. Y aquí es donde se evidencian cosas como cambios de sueño, o duerme mucho o duerme poco, o sea, está muy tarde, tiene unos cambios de horario de sueño rarísimos, que los padres es como, queremos que nuestro hijo duerma de 9 a 8 perfectamente, y eso no va a ocurrir. Parte a veces del sueño es
es deseo de no vivir las dificultades de ser adolescente, porque es que ser adolescente es difícil por todo lo que hemos estado hablando. Está el juicio de los propios hermanos, el juicio de la familia, el juicio de los amigos, el juicio... y entonces este cerebro del adolescente está como poniendo los cables para ser el adulto que va a ser, poniendo todos esos cables. Entonces, eso es una cosa muy importante y por eso es difícil la adaptación para el adolescente, porque está apenas entendiendo, ¿no? Bueno. Lo que ha dicho en este resumen rápido, Beatriz, condensando un poco, resumiendo un poco, básicamente hay unos químicos, unos neurotransmisores que están en nuestro cuerpo, que en la adolescencia obviamente están súper explosivos, súper llenos de poderse activar, y obviamente con estos neurotransmisores, y perdonarán por la pronunciación, muchas veces es difícil poder entender a los jóvenes. Por eso estamos hoy explicando desde el lado, en este caso psicológico y químico también, porque esto es química, cómo están funcionando, cómo funcionan los adolescentes en su época más difícil, que básicamente es la época entre los 13, 14 hasta los... No se sabe, porque ya me acaba de decir Beatriz que nunca se sabe cuándo es el final de la adolescencia. Entonces es bien importante eso. Continuemos, Beatriz. Bueno, entonces yo voy a hablar de 5 cosas que me parece que como padres deben pensar a la hora de esto. Bueno, uno es, hay que adaptarse a la independencia y al espacio del adolescente. Y hay que darle el espacio, porque es importante, es una forma de educar, es darle el espacio. Sí, que comete errores, que hoy dejó la puerta abierta, que tenía que llevar no sé qué y no lo hizo, que tenía que sacar la basura y dejó todo vuelto nada donde sacó la basura. Que todo eso es parte de la adolescencia. Ensayo y error. Hoy se le da responsabilidad, hoy funcionó, pero eso no quiere decir que mañana vaya a hacerlo. Entonces, los padres también tienen que moldearse, ensayo y error, y pues tener paciencia. Tener normas y consecuencias. Hay batallas que se dan y hay otras que no. Y las consecuencias ser muy claras. Todavía el adolescente depende mucho de los padres a nivel económico y a nivel pues de la casa y del espacio. Entonces se le pone límites. Entonces no sales de tu habitación o no ves internet. Bueno, cada padre sabe en qué puede castigar. Siempre hablar de pensar que detrás de todo lo que se haga con los hijos debe haber un amor incondicional. O sea, cuando estén muy furiosos pensar, pero yo quiero a este muchacho, a esta muchacha. Entonces, tratar de castigar desde ahí, tratar de hablar desde ahí, siempre desde el amor. Cuando uno no sepa cómo hablar porque está cegado a la ira, parar, pensar cómo le voy a hablar. O cuando hay que tener una conversación difícil, ¿desde dónde le voy a hablar? Desde el rígido, desde la ciencia, no, desde el amor. ¿Yo qué le quiero decir como padre? Y ahí pues saldrá todo lo demás. Para en la adolescencia y en este mundo que nos ha tocado vivir está ligado con la depresión. Es difícil un adolescente que no se sienta bajoneado, que no se sienta mal. Es difícil. La mayoría, porque es un proceso, empezando por los cambios hormonales, pero además porque es un proceso, una etapa difícil. Eres adulto, pero no tienes la independencia real del adulto, pero a veces te sientes realmente como un niño desamparado. Entonces, como que tampoco estás adecuado. Y además, algo fundamental que pasa aquí son el cuerpo. Los cambios del cuerpo. Las niñas empiezan a tener cuerpo de mujer, empiezan a ser miradas de una manera diferente, que tienen que aprender. Obviamente es una mirada de admiración frente a un cuerpo lindo, pero también es una mirada cargada con sexualidad que las niñas apenas están entendiendo que está viendo ahí, porque antes no lo veían, no lo sentían, mejor dicho, no pensaban en ello. Y ahora empiezan a pensar. Por eso, una batalla que me gusta decirle a los padres que la dejen, que no la peleen, que no la peleen es traten en lo posible de no hablar del cuerpo del adolescente.
ni bien ni mal. Ni estás gorda, ni estás flaca, ni estás alta, ni estás baja, ni te queda bien ese saco, ni no te queda bien, ni ese pelo, ni ese maquillaje, mucho poco, ese que es difícil porque uno quiere, uno llega a la niña pues con un pintaje de ojos y uno como, mi amor, es que tú vas a la calle así, ella tiene que verlo, ella es parte de su proceso de descubrimiento de su cuerpo, es una etapa difícil, es un cuerpo cambiante, es un cuerpo que genera reacciones en los demás que antes no, para los dos, sobre todo para las niñas que es más evidente, hay que darles el espacio, que se pintarraje los ojos así, probablemente no se va a pintar después, pero ella tiene que valorarlo y ir chocándose con la realidad hasta que encuentre su lugar. Que esa falda muy corta, que muy larga. Sí, uno de padre quisiera que no se pusieran cierta ropa, pero cuando uno ve alrededor, casi todas las niñas y los niños se visten así. ¿Por qué uno va a hacer que la niña de uno se vista como uno quisiera, lo que ellos llamarían tipo monja? Pues no, ella quiere o él quiere también, y eso es parte de ser adulto. Mientras más silencio hay alrededor del cuerpo de la niña, no hablo silencio, un momento, porque aquí pueden sonarse. Cuando estoy hablando de silencio es opinar sobre el cuerpo. Ahora, hay que dejar abierto para hablar del cuerpo porque están experimentando sexualidad y así los padres crean que sus hijos van a llegar vírgenes al matrimonio. Hoy día eso no es lo común. Entonces hay que pensar cómo tener una conversación de esas que también es difícil para el adulto porque los adultos no tuvimos esa conversación clara. Y eso es una cosa que me he encontrado aquí, por ejemplo, en el tema cultural. Para los jóvenes latinos, hablar de sexualidad con los padres es awkward. Es la palabra que utilizan, es como que no, ¿cómo voy a hablar de sexo con mi papá o con mi mamá si, si eso no se puede tocar? ¿Cómo hace para entrar en ese tipo de temas muchas veces que son más complicados y son un poco eh, donde las mamás muchas veces no tienen una educación sexual? Porque en la cultura de nosotros nunca hubo ese tipo, en nuestros países no hubo esa educación. ¿Cómo empezar a hablar de ese tipo de temas? Bueno, es un tema difícil porque en realidad el problema no es el adolescente otra vez. Ahí el problema es que los papás no nos educaron, no hablaron de eso en casa nunca. Nadie nos habló inclusive decir las palabras todavía, clítoris, pene, son palabras que no quisieron. Entonces se tienen un montón de eufemismos para hablar de eso. La misma cultura acalla esas palabras y tienen... y tienen otras palabras. Entonces, ¿cómo hablar de eso? Yo pienso que en la medida en que uno lo pueda hacer lo más natural para el adulto también. O sea, si el papá o la mamá les es fácil hablar del cuerpo, hablar de los cambios, pues se sientan y lo hablan cada vez que pueden. Si le es difícil, pues no lo va a hablar tanto, porque ¿cómo haces tú para que no te dé pena hablar, vergüenza, hablar de un tema que toda la vida te han dicho que no hables de ese tema? Entonces, pues también hay que entender que los papás pobres también les toca como esforzarse un poquito más, ¿no? Eso me parece que es muy cierto. Y lo he visto muchas mamás que a veces dicen, pero ¿cómo hablo de este tema si eso es algo que es como, no se puede hablar, o con el papá, o la parte religiosa también, es un pudor que está escondido ahí. Ya, Un truco para hablar de eso es, siéntense las dos personas frente al computador y a través de Google empiecen a hacer preguntas a Google. ¿Qué es una relación sexual adulta? ¿Por qué es importante conocer el cuerpo de la persona con la que vas a estar en la cama? En fin, lo que te les ocurra como adultos, ser creativos, ser papá, uno tiene que ser súper creativo porque ya las antiguas formas no funcionan tan bien. es muy cierto. Beatriz, nos queda muy poco tiempo, pero yo creo que es bien importante. Tú preparaste tremendo trabajo para nosotros. Déjanos saber qué más tienes guardado en tu paquete de notas. Bueno, entonces, voy a decir rápido las 5. Adaptarse a la independencia y el espacio que el adolescente necesita, tener normas y consecuencias, saber qué batallas pelear,
siempre hablar desde el amor incondicional, ayudarles, como les hablé de la depresión en los adolescentes, es común ayudarles a descubrir la alegría del mundo. La alegría del mundo no es lejos, la alegría del mundo no es dinero. La alegría del mundo es un lindo atardecer, una caminata en el parque más cercano, es un abrazo con el perrito si tiene, es justo lo que no se compra con dinero. Eso es ayudarles a descubrir la alegría del mundo. Lidiar con comportamientos problemáticos y asesorar en las decisiones. Los adolescentes están tomando decisiones importantes. Entonces, si logran tener ese canal de comunicación, escriban notas, música, hay muchas formas también de llegarle al adolescente. Y respetar el límite del cuerpo del adolescente, la vergüenza, el adolescente le empieza a dar vergüenza a su propio cuerpo. Ya no se mete sin ropa a duchar con la mamá y el papá como era de niño o bebé, ya tiene, eso hay que respetárselo, ¿no? Y lo mismo, si empiezan a ver unos comportamientos que para ustedes se sale un poco de conducta, hay que buscar ayuda. Los padres no nacen sabiendo. O sea, las problemáticas de salud mental rebosan, salen por encima del conocimiento de cualquier padre. Entonces, hay que pedir ayuda y no temer a pedir ayuda porque hay otros que sí saben cómo hacerlo. Me parece muy bien, Beatriz. Hablas de una cosa que me pareció muy interesante, es verlo desde el lado de los adolescentes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los papás son los que no tienen las herramientas para poder aprender sobre el adolescente? Porque muchas veces el papá no quiere aprender, la mamá no quiere aprender, están cegados, necios, y es el pobre joven que dice: mis papás me están queriendo meter en esta caja, pero es que ya no quiero. Y ahí tiene que ver mucho con la primera parte que estábamos hablando, de que el joven quiere romper. Pero los jóvenes que nos están escuchando, ¿cómo hacer para romper esa cáscara de huevo y no dañar o no lastimar a los papás? Aquí háblales a los jóvenes. Pero la verdad es que es difícil no dañar a los papás porque los papás quieren tener el mismo control del niño de 7 años. Y es entendible porque el niño de 7 años obedece, todo es más fácil, no hay que pelear, no hay drama. ¿Dónde está mi suéter? Y drama en la casa porque no aparece. O sea, lidiar y la época de la adolescencia es difícil para padres y para hijos. Y va a haber peleas porque es natural, la ruptura, como toda ruptura, duele y hace daño y dicen cosas hirientes y conocen secretos los papás y los hijos de los otros y es el momento de la furia donde dice, es que tú, y después dicen, yo cómo le dije eso, porque no fue necesario. Todo eso les están enseñando y eso me hace llevar al tópico que dijiste de la violencia intrafamiliar y el adolescente. A veces la violencia ocurre entre los padres y el adolescente es el observador. Muchas veces los padres ponen al adolescente en la mitad y eso pasa mucho y es problemático porque el adolescente, como ya vimos, su cerebro se está tratando de conectar bien, está tratando de saber quién es y lo están dando una posición de adulto frente a dos padres furiosos el uno con el otro. Hay que tratar de sacarlo fuera. Él no es parte. La pelea de pareja es una pelea de pareja. Y ojalá los hijos no tengan que intervenir ahí. Ojalá los adultos lo puedan hacer. Y cuando hay problemas de violencia intrafamiliar entre padres, los niños y adolescentes son los que más sufren, no solo porque están viendo un modelo a seguir, que seguramente si yo vi que mis padres se pegaban siempre, pues esa es la forma en que uno debe tener parejas, pegándose. Es difícil romper la cadena de golpes de generaciones. Entonces, están aprendiendo, pero siempre, pues cuando la situación se sale de madre, pues, o se sale del nivel que uno debe, hay que pedir ayuda, porque no nacimos sabiendo, no nacimos sabiendo qué hacer en todas las circunstancias. Sí, eso me parece que es muy buen consejo. Yo les recomiendo, por ejemplo, que cuando hay una situación de violencia doméstica en una pareja y desafortunadamente están los niños ahí, es bien importante que ambos, si es posible, y que los dos papás quieren a sus hijos, que ambos hablen sobre la situación y digan que ellos no están incluidos en el problema, porque muchas veces
Y lo he visto en algunas estadísticas, muchas veces los niños que se suicidan y tienen que ver con intentar, se sienten como los culpables de lo que está pasando en su familia. Y eso no es saludable para los niños. Entonces es bien importante que hablen con sus niños y lo que acaba de decir Beatriz, pidan ayuda por favor, que es bien clave. Y pidan ayuda, y aquí tengo un teléfono. Hay un teléfono para la oficina de Wisconsin de salud mental, y lo acabo de perder, pero si no estoy mal es el 211. 211. Alejo, ¿tú tienes ahí de estos teléfonos? 211, sí, no, sigue siendo el del condado, uno de los de la información que dimos casi al principio cuando comenzó la pandemia, pero afortunadamente gracias al condado, al estado de Wisconsin, tenemos esa opción de mantener ese número para ayuda mental. Ya lo encontré. 211, y también hay una página que se llama Well Badger. Y ahí hay ayuda en español. Sí. Nosotros vamos a colocar en miwisconsin.com/data, data como datos. Vamos a colocar, tenemos un mapa ahí, pero la idea es precisamente ir colocando ahí toda la información, porque yo sé que nos ven en Green Bay, en Milwaukee, en Appleton, en diferentes ciudades, pero ahí en esa página que tenemos, vamos a colocar la información de cada uno de los condados a dónde pueden ir. Y es bien importante que la gente entienda esa parte de cómo podemos nosotros buscar ayuda, y es asistiendo a estos lugares. La mayoría de veces son gratuitos, entonces es bien importante eso, para que entonces la gente pueda pedir ayuda para pues mejorar las relaciones con sus adolescentes. Beatriz, como siempre, está salvando y haciendo parte de lo que no muchos profesionales hacen, y es utilizar el conocimiento para el bien de todos. Por favor, escríbanos preguntas si tienen algún tema que quieran que hablemos aquí con Alejandro. Yo, bienvenido cualquier tema, y porque es bueno poder tener un espacio donde uno haga preguntas de situaciones que pasan en la vida diaria. Sí, yo pienso que lo vamos a hacer pronto, porque vamos a conectar ahora ya más herramientas que nos está dando la posibilidad, gracias a los patrocinadores de Mi Wisconsin, que vamos a empezar a poder tener ya llamadas en vivo para que la gente nos pueda escuchar tanto por internet como por otros medios digitales. Entonces, para que entonces la gente se pueda conectar no solamente desde Wisconsin, sino desde otros lados también. La última frase: el adolescente está explorando, hay que dejarlo explorar. Bonita frase. Pero hay que dejarlo. Beatriz, muchísimas gracias como siempre. Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho antes, y es que en todas las entrevistas que tenemos con Beatriz, vamos a hacer un artículo y la vamos a colocar dentro de la página de Mi Wisconsin, porque es bien importante que la gente la escuche. Beatriz tiene mucha información que es útil para cualquier persona, ya sea papá, sea menor, sea una organización. Es bien importante. Beatriz, antes de irnos, yo quería, y una cosa que se me ocurrió de antes que estamos hablando ahorita, cómo las organizaciones pueden ayudar a los jóvenes, porque tú hablabas de ese narcisismo, y es un aprendizaje que las organizaciones latinas no tienen. Yo conozco muy pocas que están interesadas en los jóvenes, pero que básicamente en estos momentos todas las organizaciones tienen que volcarse a mirar cómo podemos ayudar a los jóvenes. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues hacerlos valer, hacerles sentir que su conocimiento y lo poco que ellos saben, es un momento en que ellos están listos a absorber. Entonces, si uno le pone como una tierra buena, cuando uno tiene una tierra buena, si uno le pone la semilla que le ponga, pues ahí algo sale. Entonces, ponerle buena semilla. Si le gusta leer ciertos temas, bueno, vamos a aprender de este tema. Si le gusta una organización que tiene un espacio para que ellos aprendan de lo que la organización haga, que los pongan a valer. Ellos tienen mucho para dar, los adolescentes, mucho, mucho. Sí, me parece muy bien, y eso me parece que es bien importante que lo empecemos a hacer, sobre todo en las organizaciones que en estos momentos no han incluido a los jóvenes en sus programas de desarrollo, y cuando son esas organizaciones hispanas. Les agradezco a todos, muchísimas gracias Beatriz, como siempre. Gracias a toda la audiencia y a la gente que nos sigue. Por favor, comparten esta entrevista, que es bien importante para toda la comunidad y sobre todo para las mamás y papás que tienen jóvenes. Por favor, urgente. Este no es un programa, una entrevista común y corriente, es una llamada de urgencia, porque los que están sufriendo en estos momentos
por encima de la comunidad blanca, por encima de la comunidad blanca de jóvenes, son los jóvenes hispanos. Las estadísticas lo están diciendo y es bien importante que como comunidad entendamos que es una emergencia para nosotros como comunidad atender a nuestros jóvenes hispanos. Un abrazo a todos, muchas gracias.